Estimados aprendices, formación titulada Análisis y Desarrollo de Software. Fichas 33, 36, 14, 33, 36, 148, 147 para ser exacto. Vamos a socializar en esta sesión la evidencia, diagramas y documentación de actividades del proyecto. Esta evidencia tiene como código GA2 22050 1093 A1 EB04. Mi nombre es José Gaitán Torres, instructor técnico para el Centro de Comercio y Servicios Regional Caldas. El cronograma de esta actividad hace parte de la fase de análisis, actividad de proyecto, especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Evaluar requisitos de la solución del software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Elaborar diagrama y documentación de casos de uso. Historias de usuario de acuerdo con el refinamiento del requisito. Y la evidencia de producto se llama diagrama y documentación de actividades de proyecto. Esta evidencia finaliza el día 29/05/26. Muy bien. El instrumento de evaluación de esta evidencia tiene como logros, identifica la metodología de desarrollo a seguir, identifica el conjunto de actividades a cumplir, maneja herramientas de software para construir los diagramas y elabora documentos de cronograma de trabajo de proyecto. Entonces tengan en cuenta estos criterios al momento de desarrollar la evidencia. La descripción de la evidencia es la siguiente. Con base a los requisitos del sistema ya especificados, se empieza a construir los artefactos de modelo necesarios para representar la solución del software. En este caso, vamos a utilizar los siguientes documentos: diagrama de clase, documentos de casos de uso o historias de usuarios en plantillas, modelo de base de datos, modelo de dominio, diagrama de actividades, también un documento de informe con resultados obtenidos. Elemento a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, revisar el video sugerido como material complementario del componente formativo, manejar lenguajes de modelado UML, manejar la metodología tipo ágil, identificar la metodología de desarrollo a seguir. Lineamientos para la entrega de la evidencia: producto a entregar, diagramas, documentos de caso de uso e historia de usuario. Formato PDF, extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente, ya sea el espacio de diagramas y documentación de actividades del proyecto GA2 22050 1093 A1 EB04. Bueno, esta actividad también está basada en modelado de UML. En la sesión anterior trabajamos con diagramas de caso de uso y las plantillas. En esta ocasión vamos a trabajar con el diagrama de actividades, que es un diagrama también UML. Ya con esta evidencia nosotros vamos modelando los requisitos del software a construir. Entonces, para recordar, recuerden que UML es un lenguaje visual estandarizado cuya función es modelar, diseñar, documentar y visualizar sistemas de software antes de programarlos.
El UML es como los planos de un arquitecto, pero en este caso serían los planos del software. Antes de construir una casa, no empiezas poniendo ladrillo al azar, primero haces plano. Con el software sucede igual. Entonces, de eso se trata UML. UML, la palabrita o sí, el acrónimo, es el significado del lenguaje unificado modelado. ¿Y para qué fue creado? Pues, el objetivo es unificar metodologías de modelado orientadas a objetos y es muy utilizado en análisis y diseño de software. En la fase de análisis se utiliza mucho el modelado de software. Entonces, este lenguaje UML se utiliza mucho y hay muchas herramientas que se utilizan para esto. Muy bien. Bueno, los objetivos es visualizar cómo funciona el sistema, especificar su estructura, el comportamiento, hay que documentar las decisiones técnicas, funcionales y también que facilite la comunicación entre analistas y desarrollos, clientes, testers que están asociados a un proyecto de software. Una característica muy importante de UML es reducir errores antes de desarrollo, o sea que comprendamos muy bien cómo va a funcionar el software mediante su modelado antes del desarrollo. Eh, También se puede identificar requisitos faltantes. Los proyectos se organizan mejores, proyectos grandes, y se puede entender pues de una manera mucho más fácil los sistemas más complejos. Bueno, un ejemplo, si vas a crear una plataforma de cursos online, UML te ayuda a modelar los usuarios, cursos, pagos, inscripciones, certificados, reporte. Bien. ¿Qué es un diagrama de actividades? Entonces, en esto es lo que nos vamos a concentrar hoy, diagrama de actividades utilizando UML. Un diagrama de actividades, más que todo, explica el flujo de operaciones desde el punto inicio hasta el punto final. El flujo de operaciones, y esas operaciones son actividades. Entonces, en este diagrama, pues, se define los diferentes caminos de decisiones en el desarrollo de eventos que abarca una actividad. Acuérdense que en el modelo anterior que vimos, los casos de uso y cuando hicieron la plantilla, se describían una serie de actividades. Entonces, ahora vamos a diagramar un caso de uso o los casos de usos según las actividades que desarrolle ese caso de uso. Bueno, según Bonk, en 1994, los diagramas de uso permiten visualizar un caso de uso específico a nivel más preciso, ilustrando el flujo de actividades definidas en un sistema. Recuerden que el flujo de actividades es cómo va caminando la información en un proceso. Por ejemplo, cuando ustedes van a un banco a realizar una consignación bancaria, pues se define una serie de actividades, ¿sí? Y ahí va tomando un camino la información. Bueno, ¿qué beneficio nos puede aportar los diagramas de actividades? Bueno, hay una explicación muy lógica del algoritmo por medio de una manera muy visual, pues nosotros podemos entender cómo es la lógica del algoritmo, ¿sí? Además de eso, eh, los procesos se representan en diseños de caso de uso o ML, o sea que cada proceso de caso de uso se pueden diagramar por medio de un diagrama de actividades. Instruye procesos entre el sistema y los usuarios en un flujo de trabajo
Además de eso, aporta una gran claridad, optimizando y facilitando los casos de uso completos. ¿Hay algunas preguntas hasta el momento? Cuénteme. Vamos entendiendo. Bueno, estos son conceptos que vamos viendo. Igual el material de apoyo que ustedes tienen en la plataforma Sayuna, el material de lectura, también pueden realizarlo para tener una explicación un poco más amplia. Yo trato de traer un resumen, ¿sí? Y unos ejemplos. Bien, los diagramas de actividades están formados por una serie de figuras, podemos decirlo así. Entonces, ellos representan una serie de elementos. Estos elementos son la actividad. La actividad se representa por un rectángulo o un cuadro con las puntas ovaladas. Estas actividades, más que todo, es una descripción de una actividad, ¿sí? Una descripción de alguna operación que se realiza. Además de eso, la actividad representa el modelado de un flujo y se realiza mediante nodos de actividad que se conectan por medio de flujos de control que son unas flechas. Estas actividades pueden estar organizadas en jerarquías, o sea, una de mayor nivel y otra de menor nivel, las cuales se invocan a otras actividades. Las actividades deben cumplir con una nomenclatura, por decirlo así, o una regla. Usan verbos de modelo de negocio. Por ejemplo, una actividad se puede llamar buscar factura, realizar pagos, renovar listas, generar factura, imprimir reportes, o sea, eh, el nombre debe estar asociado a verbos, ¿ok? De modelos de negocio. Entonces, en el nombre de la actividad va a ir ese nombre que está asociado a un verbo. Por ejemplo, buscar, realizar, renovar, imprimir, generar, crear, ¿sí? Bien. Otros elementos del diagrama de actividad es el flujo entre actividades. Los flujos entre actividades, pues, son una serie de objetos. Por ejemplo, el nodo, el rombo, perdón, el rombo. Este rombo define el flujo de una actividad, o sea, cambia el curso hacia dónde debe ir, cuando es verdadera o cuando es falsa la decisión que se realiza en el rombo. Este rombo representa una condición. Por ejemplo, usuario existe. Sí, si el usuario existe verdadero, realiza una actividad, en otro caso realiza otro. Eh, Otro, por ejemplo, pago validado. Si es verdadero, realiza una actividad, si es falso, realiza otra. ¿Ok? Entonces, el flujo entre actividades permite realizar los enlaces entre objetos y nodos dentro de una actividad, incorporando flujos y flujos de control. Entonces, este es un control y estas flechitas son flujos. Entonces, la representación de flujo se realiza con una flecha de una punta abierta, que es esta de acá, ¿vale? Que indica el orden de ejecución de actividades. Y también se agregan descripciones para facilitar entenderlo, la compresión. Entonces, hemos visto dos. El rectángulo, nombre de la actividad, las flechitas, el flujo y el rombo. El rombo indica condiciones. ¿Ok? Y esta condición, el resultado puede ser verdadero o puede ser falso. Muy bien.
También tenemos como ejemplo, voy a mostrar aquí un diagrama de actividades que está asociada a un caso de uso, ¿vale? Un diagrama de actividades que está asociada a un caso de uso. Por ejemplo, iniciar sesión y registrar en un sistema. Funcionalidades de iniciar sesión y registrarse en un sistema. Entonces mira que este círculo representa el inicio. Por aquí no lo tenía, no lo expliqué. No. Bueno, este rombito, este círculo representa el inicio o el fin del diagrama. Entonces las flechas son los flujos hacia dónde va. Entonces miren, inicio, autenticar usuario. Pasamos acá. Si el usuario está autenticado, aquí hay una condición. Si es no, si es sí. Si es sí, accede al sistema. Si es accede al sistema, pasa al menú de inicio y finaliza. Aquí debe ser un final. Si es no, hay un mensaje de error y continúa acá a registrar usuario. Si el usuario está registrado, entonces autenticar usuario. ¿Sí? Y luego pasaría a ingresar datos. Y luego, Profe, disculpe que le interrumpa. Buenas noches, ¿cómo está? muy bien, gracias. ¿Me repite, por favor, qué significa el rectángulo? ¿O qué Actividad, representa el rectángulo? Disculpe. una actividad, Gracias. Ok, una gracias. actividad. Muy bien. Listo, entonces, cada flechita esta representa el flujo, el sentido. Cada rombo es una condición. Cada rectángulo es una actividad. ¿Sí? Entonces, la explicación de este diagrama es el siguiente. El flujo inicia con la actividad de autenticar usuario y pasa por el nodo de decisión que verifica si el usuario existe o no. Este es el nodo de decisión. ¿Usuario existe o no? Si el usuario existe, pasa por un nodo de decisión donde se valida si valida el usuario. Si no es correcto, muestra un mensaje de error, que es este de acá. Si es correcto, da acceso a la aplicación y muestra el menú de inicio, aquí. En caso de no existir el usuario, pasa a la actividad de registrar usuario, aquí. Y después ingresar datos. ¿Sí? Luego sigue un nuevo nodo de decisión donde valida los datos de acceso a la aplicación, continuando el flujo de actividad, mostrando la interfaz de menú del sistema y finalmente termina la actividad con un nodo final. Bien. Entonces, este es el nodo de inicio y este es el nodo final. Bien, este resumen que yo les traje acá hace parte para que ustedes lo puedan descargar del material que se encuentra. Uy, no lo descargué. Bueno, entremos a la plataforma Sayuna. Yo debí descargarlo, pero aquí en la plataforma Sayuna ustedes pueden encontrar esta información. Por eso me gusta descargarlo porque yo lo descargué por aquí. Una pesadita. Un poquito pesada la plataforma. Bien, miremos acá si yo tengo este documento descargado.
No, no lo descargué. Bueno, bueno, mientras entramos a la plataforma, nosotros debemos crear, basándonos en los casos de uso, el diagrama de actividades. Por ejemplo, eh, en la sesión anterior, un segundito que me está bloqueando esto. En la sesión anterior vimos caso de uso y vimos un ejemplo de caso de uso. Entonces, estos casos de uso nosotros debemos representarlos en un diagrama de actividades, teniendo en cuenta esa simbología. Entonces, para crear estos diagramas de actividades existen varias herramientas. Yo encontré una en internet que se llama app.diagramas.net, ¿sí? O puede ser con la herramienta DIA, una herramienta que es muy sencillita, que la descargamos en la clase anterior, la instalamos. Pero bueno, lo importante es hacerlo con la herramienta que tú quieras. Incluso lo puedes hacer en Word también, ¿vale? Con esta herramienta, pues, eh, esta no es. Con esta herramienta, tú puedes generar el diagrama. Mira, aquí tenemos en la sección UML los símbolos, como es este estado inicial y final, este que representa una actividad y la que representan los flujos. ¿Ok? Entonces, básicamente es eh, representar gráficamente las actividades con sus decisiones que cambian el sentido del flujo. Otra forma, pues, sería utilizando esta herramienta que se llama appdiagrams.net. Veremos aquí que esto, para poder ver la información de... Profe, Dime, sería entonces hacer un diagrama de actividades por cada caso de uso o así llegasen es. a conectar. Ok, ok. Sí, así es por cada caso de uso. Ya les muestro el caso, el ejemplo del caso de uso que trabajamos la semana anterior. La semana anterior vimos elaboración de historias, ¿sí? Vimos esto. Y por acá, al final, por acá al final, bueno, esta es una historia de caso de uso que también está basada en los casos de uso. Elaboración, aquí está, elaboración de casos de uso. Bien, por ejemplo, diagrama de caso uso, plataforma se ayuda, un ejemplo. Hicimos como un ejemplo, ¿sí? Entonces,
Dentro de este caso de uso se encuentran actividades, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo acá? Pero el diagrama de actividades corresponde a una actividad de un caso de uso. Por ejemplo, puede ser iniciar sesión o puede ser el diagrama de actividades consultar cursos asignados o el diagrama de actividades ver contenido del curso y así sucesivamente. Qué pena que lo interrumpa. Entonces, solamente debería escoger una actividad de los casos de uso que yo use. Correcto. Sí, así Ok. es. Pero en Una el futuro actividad. no voy a tener que crear todos los Mm, diagramas de actividades de cada caso de uso, ¿o sí? así es. Sí, en un proyecto debes crear todas las actividades de los casos de uso, de un caso de Ok. uso. Bien, por ejemplo, tenemos aquí una actividad, consultar, que es un caso de uso. ¿Entiendes? Todos estos son casos de uso, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar una actividad de esta y crear un diagrama de actividad, ¿vale? Bien. Entonces, representándolo en esta herramienta que se llama diagrama, entonces voy a borrarlo para que ustedes esta herramienta la pueden consultar por internet buscando en Google app.diagraman.net. Hay una versión que es descargable y otra que es eh, hay en línea, como esta, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, mira, UML, tenemos de todo tipo para crear diagramas, ¿sí? Diagramas de flujos, diagramas de entidad-relación, que lo vamos a ver más adelante cuando creemos base de datos, y diagrama UML. En este caso, voy a buscar cuáles son los objetos o los símbolos que se utilizan para crear diagramas de entidades. Entonces tengo este que se llama, representa el inicio, este representa el inicio y este representa el final. Esto de aquí representa una actividad y las flechitas que son los conectores, la asociación. Entonces, la idea es que en ese diagrama de actividades yo pueda crear de manera gráfica cómo es el flujo de la información de una actividad. Entonces, empezamos con este, lo dibujamos, ¿vale? Sí, dibujamos. Y aquí podemos mover la flechita hacia donde apunta. Bien. Lo podemos borrar. Y una actividad automáticamente ya se ajusta y escribimos aquí la actividad, ¿vale? Por ejemplo, iniciar sesión. Bien. Entonces, al momento de iniciar sesión, hay una serie de condiciones, digámoslo así, que se deben cumplir, ¿sí? Una serie de condiciones. Por ejemplo, validar usuarios y credenciales. Validar usuarios y credenciales. Validar usuarios y credenciales es una condición. Entonces, tomo aquí el rombito de acá, condición, ¿sí? Y lo incluyo acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo colocar aquí, eh, por ejemplo, credenciales, colocarla más grande, siento acá.
credenciales, ¿sí? Si las credenciales están correctas, si es sí, si es no. ¿Bien? Entonces, si es sí, pasaría a una actividad. Vamos a ver esto más arriba. Si es sí, pasaría a ser una actividad. Si es no, pasaría a ser otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es sí, le pasaría a ser una actividad. ¿Sí? La actividad sería, por ejemplo, acceder al sistema o página principal, algo así. Acceso a la plataforma. ¿Ok? Listo. Pues, y aquí, como lo que quiero es iniciar sesión, pues aquí finalizaría ya de este punto finalizaría el diagrama. ¿Ok? Desde este punto el diagrama finalizaría. Ahora, si es no, pues procedo a realizar otra operación. ¿Sí? Otra actividad. ¿Qué actividad sería? Eh, puede ser recuperar contraseña. ¿Sí? Para recuperar contraseña, pues debo ingresar unos datos. ¿Vale? ¿Qué datos son? ¿Sí? Ingresos, registro, eh, datos de recuperación. Ahora, aquí puede ocurrir otra cosa, que si ese datos de recuperación son correctos, porque en el proceso de recuperar contraseña, pueda que me pidan mi correo electrónico, y si yo no me sé no coloco el correo electrónico correcto, pues no puedo realizar recuperación. ¿Sí? Entonces aquí puede surgir una condición, otra condición acá, ¿vale? Sí, por ejemplo, eh, si los datos son correctos o si estos datos son correctos. Entonces, si son correctos, ya pasaría a agregar una nueva contraseña, ¿sí? Agregar nueva contraseña, agregar nueva contraseña, ¿sí? Y pasaría a iniciar sesión. Entonces, este flujo aquí debe apuntar hacia por acá, Yo tengo, ¿sí? Debe pero apuntar no me hacia digas acá, entonces. a iniciar sesión. Si es no, entonces este flujo apuntaría aquí a registrar nuevamente datos. Hacia la otra flechita acá que devuelve el flujo hacia acá.
Listo. Esto lo puedo cambiar por esta flechita, este tipo de flechita. El colorcito es rojo. Entonces, ahí estoy creando un diagrama de actividades de inicio de sesión, digamos. Iniciar sesión, credenciales correctas, si son sí, accedo a la plataforma y finalizo. Si es no, bueno, recupero contraseña, registro datos. Esos datos pueden ser correo electrónico o un dato que me pidan para recuperar contraseña. Si los datos son correctos, entonces agregar nueva contraseña y paso a iniciar sesión. Si los datos no son correctos, volvería aquí a registrar los datos. ¿Ok? Entonces, lo que proponen los diagramas de actividades es que nosotros podamos representar un caso de uso de manera gráfica, mostrando de una manera secuencial y una manera lógica cómo fluyen las actividades en el caso de uso. ¿Tienen preguntas? Hola, Buenas noches, profesor. buenas noches, Neider. Profesora, ahí no se incluye el extend y el include. No, eso se incluye en el caso de uso. Bueno, gracias. No, ahí simplemente se utilizan estos símbolos que estábamos socializando. El rombito, el flujo y los rectángulos que representan la actividad. Me faltó incluir una acá, que es el que estamos colocando aquí, que es este círculo, que representa el inicio y representa el final del diagrama de actividad. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes pueden escoger una actividad del caso de uso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería un diagrama de actividad para actualizar mi perfil? ¿Sí? Ya ustedes ya como aprendices saben que para actualizar el perfil en la plataforma Sayuna o en una plataforma que ustedes vayan a crear, primero el usuario tiene que estar logueado, debe iniciar sesión. Y si la contraseña es correcta, bueno, entro a la plataforma. Si no, debe pedirme que ingrese nuevamente pero si en caso que la haya olvidado, entonces pasa a recuperar contraseña. Si el dato que le piden para recuperar contraseña es correcto, que puede ser el correo electrónico o una fecha de nacimiento, bueno, hay aplicaciones que cuando uno la programa, uno pide un dato que se encuentra registrado que es mucho más sensible, que de pronto otra persona no lo puede saber y que esa información de recuperación vaya al correo. Normalmente piden el correo para que vaya al correo electrónico un link de recuperación. Pues si ese paso es positivo, entonces yo paso a actualizar mi perfil. Y actualizar perfil simplemente es registrar nuevamente los datos, ¿vale? Bueno, en esta herramienta ustedes pueden tomar este modelito y aquí lo pueden compartir o lo pueden exportar. Vamos a exportarlo como PDF. ¿Sí? Le doy a exportar un documento, por ejemplo, voy a llamarlo como iniciar sesión. ¿Dónde lo voy a guardar? Bueno, mi dispositivo, guardar. Bien, ahí está el modelito ya, mire. Esta herramienta es como, bueno, es mejor que esta, ¿sí? Es como más actualizada. Con esto pueden hacer los diagramas de actividades, ¿vale? Si desean crear uno nuevo, archivo nuevo, ¿sí? Diagrama en blanco. Mira, y aquí hay una serie de
plantillas, por decirlo así. Diagrama de clase, diagrama de flujo, diagrama de secuencia, mapas mentales. Este le puede servir para hacer la evidencia del mapa mental. Ah, no, no fue con ustedes, fue con otro feature. Bueno, vamos a crear un diagrama en blanco. Entonces, nuevamente se carga y listo. ¿Sí? No sé qué pregunta tengan a ver al respecto. Tenemos preguntas. ¿Hay claridad con lo que van a realizar? Qué pena, profe, yo acabé de entrar, pero no quería interrumpirlo. Sí. Bueno, repito nuevamente. Vamos a hacer en esta evidencia, se va a crear un diagrama de actividades y se va a crear un documento de cronograma de actividades. Ya les socializo nuevamente cómo es. Denme un segundito. Bien. Lo que vamos a desarrollar en esta evidencia es la elaboración del diagrama de actividades. Estos diagramas de actividades, más que todo, el objetivo de estos diagramas de actividades es que nosotros vamos a representar el flujo de operaciones desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, ahí lo que hace es que se define una serie de actividades en conexiones de flujo. Las conexiones de flujo son por medio de las flechitas. Entonces, este diagrama de actividad, pues, tiene algunos beneficios para uno entender mejor cómo funciona un sistema. Primero, pues, hay una explicación lógica de un algoritmo. Lo otro es que representa cada uno de los procesos realizados en el diseño de caso de uso. Mira, cada uno de los procesos realizados en el diseño de caso de uso. O sea que yo puedo tomar un caso de uso, en un diagrama de caso de uso, un actor tiene bastantes o varias funcionalidades que puede realizar. Yo tomo un caso de él y lo puedo crear en un diagrama de actividades. ¿Con qué Profe, propósito? Pues, dime. discúlpame. Entrado en el tema, yo puedo usar del mismo caso, de los tres mismos casos de uso que usamos en la primera evidencia, lo puedo retomar para poder hacer esta, Sí, ¿cierto que sí, sí? sí, la idea es que nosotros vayamos trabajando sobre esa secuencia. Es más, aquí lo dice, la evidencia lo dice. Mira, aquí la descripción de la evidencia, con base en los requisitos del sistema ya especificados, se empieza a construir los artefactos de modelo necesarios para implementar la solución de software. O sea, ya todo lo que vamos realizando, le vamos sumando nuevas cosas, ¿sí? Vale, Entonces, profe, vale. muy bien. Bueno, entonces vamos por acá los beneficios. Además de eso, pues,
instruye al usuario cómo funcionan los procesos y también da una claridad de cómo funcionan los casos de uso, en caso que sean complejos. Entonces, ¿qué elementos se tienen en cuenta? Este rectángulo que representa una actividad es una descripción de qué haces en todas esas actividades, ¿sí? El paso a paso. ¿Qué haces en el primer paso? Es una actividad. ¿Qué haces en el segundo paso? Es otra actividad, así sucesivamente. Estas actividades están enfocadas básicamente a a una función y por lo tanto está representada en verbos. Buscar facturas, realizar pagos, renovar listas, como ejemplos. También tenemos eh, los flujos, que son las flechitas estas que representan el sentido, el rombo, que es una condición. El rombo tiene salidas verdaderas y salidas falsas, que es lo que cambia el sentido del flujo de las actividades o del camino de las actividades. Sí, aquí hay un ejemplo, un diagrama entidad, un diagrama actividades. ¿Vale? ¿Con qué herramienta realizamos nosotros esto? Entonces, yo le socializo acá esta herramienta que se llama appdiagramas.net. ¿Sí? La puedes buscar ahí en Google y inicia sesión en ella. Bueno, a mí no me pidió iniciar sesión, al parecer no es necesario iniciar sesión. Y acá tienes las clasificaciones de todos los objetos para crear diagramas. Uno de esos es el UML. ¿Sí? Tienes acá el símbolo del final, el símbolo del inicio, el símbolo de la actividad y ella trae su flujo, la flechita. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer caso, un diagrama de flujo, por ejemplo. El diagrama de flujo, bueno, esto se parece a un diagrama de flujo. Un diagrama de actividades de cómo yo puedo actualizar mi perfil. O sea, voy a representar un caso de uso, ¿sí? En un diagrama de actividades. Entonces, aquí tengo nuevo y primero es el inicio acá. Esto yo lo puedo colocar en cualquier ubicación, como arranca ¿sí? Luego viene una actividad, ¿sí? La primera actividad, pues, sería iniciar sesión. Iniciar sesión. Momento de iniciar sesión, yo ingreso credenciales. Bueno, yo puedo ser más explícito aquí, ¿sí? De pronto ingresar credenciales. Credenciales. Ya sabemos que las credenciales pueden ser las contraseñas, ¿cierto? Entonces, y esta es una actividad y esta es otra actividad. Mira que empiezan como con palabras de verbos, porque son actividades. Iniciar, ingresar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si mis credenciales son correctas? Entonces, aquí yo debo definir una condición. Aquí defino una condición, ¿vale? Bien. Condición debe ser, por ejemplo, si las credenciales son OK. Si es sí, ¿sí? Si son correctas, yo paso a hacer un proceso. Si es no, pasaría a ser otro proceso. ¿Ya? Bueno, si es sí, entonces paso a hacer la actividad de actualizar datos. ¿Sí? Porque lo que voy a hacer en este diagrama de actividad es cómo actualizo mis datos. Por ejemplo, actualizar mi perfil, mi correo electrónico, mi nombre, ¿sí? Actualizar datos. Y luego finaliza, ¿no? Ya ese es el final de la actividad. Ahí finaliza.
Pero en caso no, Profe, pasaría a ser, dígame. perdón, eso es basado en los casos de uso, ¿cierto? Sí, señor. Basado en el caso de uso. Por ejemplo, estoy haciendo, eh, digamos que estoy haciendo actualizar perfil, ¿ya? Entonces, para actualizar mi perfil, yo debo iniciar sesión. Si mis credenciales son correctas, entonces paso a actualizar datos. Eso es actualizar perfil. En caso que no, entonces pasaría a realizar otra actividad que de pronto sería recuperar contraseña. Recuperar contraseña. Por aquí en la recuperación de contraseña, pues hay unos datos, ¿cierto? De pronto ingresa correo para recuperar la contraseña. Entonces aquí surge una condición. Si la contraseña es correcta, si el correo, perdón, si el correo que yo registré, el correo que acabo de colocar es el correo que estoy registrando, ¿vale? Entonces, mm, si es sí, acá esto le podía cambiar el sentido también por acá, a colocarle, Disculpe, profe, los círculos negros es inicio y final, ¿cierto? sí señor, ¿Les inicio y dice? final. Ok. A colocarle el no aquí, el sí acá. Entonces, si es sí, actualizo contraseña, hago otra actividad que es, vamos a echar la flechita para arriba, que es actualizar contraseña, actualizar contraseña, ¿vale? Y luego pasaría aquí a esta actividad, o sea, ya actualicé la contraseña, volvería a la actividad de iniciar sesión, aquí, iniciar sesión. En caso que no, entonces tendría que volver nuevamente a ingresar el correo acá, volver aquí, el flujo volvería a esta actividad, volvería aquí. ¿Vale? Entonces le puedo cambiar yo aquí el tipo de flechita, el color, sí, para que se vea igual.
Y lo mismo acá. Listo, entonces básicamente nosotros debemos representar en una ingeniería de requisitos estos diagramas de actividades, que básicamente son muy similares a los diagramas de flujo. Mira que todo va apuntando hacia una serie de actividades y estos flujos pueden cambiar de acuerdo a las decisiones o las condicionales, ¿sí? Y esto me ayuda a comprender mejor el algoritmo de un caso de uso. Preguntas. Bueno, lo otro es que debemos presentar en la evidencia un cronograma. Un cronograma. Aquí lo dice en elaborar documento de cronograma de trabajo del proyecto. Este documento de cronograma ustedes pueden hacer una tablita en Excel o una tablita en Word y colocar actividades, número de actividades de descripción y si son cumplidas. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí le traigo una plantillita más o menos para que entiendan. Sí. Pero la idea es que lo hagan en Word para que no entreguen dos archivos, sino uno solo, dentro de la evidencia. Por ejemplo, semana 1, aquí puede ser una fecha, ¿sí? De pronto podría ser la fecha de, digamos, yo empecé el 1/01/05/2026. Lo primero que hice fue iniciar el proyecto, ¿sí? Luego al día siguiente, ¿sí? 02/05/2026. O la semana siguiente, de pronto el día 12. El día 12 voy a hacer esto. Levantamiento de requerimientos lo voy a hacer el día 19/05/2026. Evaluación de los procesos actuales lo voy a hacer el día 27/05/2026 y así sucesivamente, ¿sí? Actividad, descripción, responsable, entregable, estado. O simplemente puede ser la fecha, la actividad, la descripción y el estado, si ya lo hiciste, no lo has hecho o está pendiente. ¿Sí? La otra puede ser el 4 o el 5 de junio, luego el 12 de junio, luego el 19 de junio. ¿Sí? Luego el 27 de junio, ¿vale? Y así lo vas desarrollando. ¿Sí? Actividad, descripción de la actividad. Bueno, aquí esto de responsable puedes omitirlo, podrías dejarlo simplemente hasta el estado, porque lo que se requiere es un cronograma de las actividades del proyecto. Profe, una Dime. consulta con esta actividad de cronograma, lo que la idea es familiarizarnos, valga la redundancia, con el cronograma que vamos a crear del proyecto. No hacerlo, se supone que real, ¿no? Sí, sí, Y exacto, otra pregunta familiarizarlo. es que, ok, nosotros tenemos un grupo en el cual pues tenemos como ya la idea del proyecto, hemos estado haciendo actividades como comenta creo que el compañero Jesús, bueno, comentó la clase pasada y bueno,
¿estas actividades son individuales o deberían ser también, o sea, el mismo documento para el grupo? No el mismo documento para el grupo, porque las evidencias se entregan individuales. Ok, se entregan individuales, pero es por grupo. Listo, gracias. Exacto, sí. O sea, profe, por ejemplo, en el caso del grupo de nosotros, yo cogí 3 casos de uso y en eso me basé para hacer las historias de usuario. Y mi Sí, otro compañero cogió otros 3 casos de uso, pero usamos la misma portada del grupo. ok. Vale, eso es válido. Ah, bueno, profe. Bien. ¿Preguntas? Ah, profe, la pregunta era, hacemos el diagrama ahí donde usted nos comentó, ¿cierto? En Infinite Free. Ah, no, en diagrama appdiagramas.net y le tomamos un pantallazo No, aquí o lo hay que puede darle un exportar. link. Aquí lo Ah, ya, exporta. listo. Sí, le exporta uno por PDF, fue lo que le había entendido, Exacto. ¿cierto? O imagen. Y le agregas el documento. Ah, bien, profe, bien. Profesor, Coméntame. este trabajo se entrega con portada, introducción, ¿listo? Como el anterior. Sí, señor. Bueno, O podemos usar la misma introducción de los casos de uso, profe, Eh, Esto es un del complemento de lo anterior. anterior. Lo único que le vas a agregar un poquito en la introducción acerca del diagrama de actividades. Ah, ¿Ya? que usamos la aplicación tal para desarrollar los diagramas. Exacto. Ok, sí, sí. Bueno, regáleme una reacción si todo está claro ya para finalizar. Muy bien. Entonces, Gracias, profe. eh, Feliz noche. feliz noche, que esté muy bien. Te vamos a cerrar ya la sesión. Voy a finalizar grabación.